Les saludo en esta semana, espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la agenda de hoy con la bienvenida al desarrollo del tema, la asignación de la tarea y el cierre. La cita del día, lucha por tus sueños o los demás te impondrán los suyos. Y siempre esta clase se mandaría por WhatsApp, Classroom y por el sitio web que está ahí en pantalla. El tema de este día es los microprocesadores. Este tema igual lo vamos a dividir en dos partes porque es un poquito largo. Esta semana vamos a trabajar la primera parte y la otra semana concluiríamos. Vamos a ver la definición de microprocesador, cuyas siglas es CPU, Unidad Central de Procesamiento. Es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático. A modo de ilustración se le suele llamar por analogía el cerebro de una computadora. Los microprocesadores están formados por la UC, que significa unidad de control. Esta recibe la información para interpretarla y procesarla, después la envía a los otros componentes de la PC. Y la LU es la que realiza las operaciones aritmético-lógicas. La velocidad del microprocesador se expresa en hercios, que es la cantidad de operaciones que puede realizar en un segundo. Por ejemplo, un micro de 1 gigahercio es capaz de realizar 1000 millones de operaciones en un segundo. El procesador es sin duda el componente más caro del sistema, con un costo de hasta 4 o más veces mayor que la placa base. Vamos a ver en qué consiste el IHS. El IHS es una placa de cobre revestida en aluminio que cumple dos funciones: aumentar la superficie de contacto del procesador y proteger el núcleo. Es como esta laminita que vemos en la imagen. Este es el IHS. El núcleo es el procesador en sí. Está soldado a una placa de baquelita, cuadrado y verde. Esto no lo podemos ver porque encima de él está el IHS, que es esta plaquita. Entonces, este es el núcleo. Y la plaquita, pues, es para proteger este núcleo, que es el IHS. Los pines de contacto son los encargados de hacer puente o conexión entre el núcleo y el socket. Ahora vamos a ver tres diferentes formas en que puede venir el microprocesador en su superficie. La primera sería la PGA, que es la conexión que se realiza mediante pequeños alambres metálicos introduciéndose en la placa base mediante unos pequeños agujeros. Entonces, este es un tipo de microprocesador que trae este tipo de pines. Este es otro, el LGA, que esta conexión se realiza mediante bolas soldadas al procesador que hacen contacto con el zócalo. Ahí tenemos la imagen. Y el VGA, que es una conexión que se realiza mediante superficies de contacto lisas con pequeños pines que incluye la placa base. Entonces, estas son los tres formatos. En arquitectura de un microprocesador tiene una arquitectura parecida a la computadora digital. En otras palabras, el microprocesador es como la computadora digital porque ambos realizan cálculos bajo un programa de control. Y aquí podemos ver las partes de un microprocesador, que es el encapsulado, la memoria caché, el coprocesador matemático, los registros, la memoria y los puertos. Y vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos.
El encapsulado es lo que rodea la lámina de silicio en sí para darle consistencia, impedir su deterioro, por ejemplo por oxidación por el aire, y permitir el enlace con los conectores externos que lo acoplarán a su zócalo de la placa base. Entonces esta parte de aquí, la parte de arriba es el encapsulado. Vamos con otra de las partes, la memoria caché. En informática se conoce como memoria de acceso rápido. Sirve para almacenar temporalmente los datos recientemente procesados. Cada vez que el sistema quiere acceder a un nuevo dato, este es almacenado en la memoria caché. La caché es pequeña y de hecho se mide en megabyte o kilobyte. Todos los microcompatibles con PC poseen la llamada caché interna de primer nivel o L1, es decir que está dentro del micro, encapsulada junto a él. Los micros más modernos, el iCore 3, iCore 5, iCore 7, el más reciente iCore 9 y los AMD incluyen también en su interior otro nivel, o sea, no solo traen el nivel 1, sino que algunos traen ya nivel 2 y nivel 3 en su memoria caché. ¿Cómo es la secuencia de uso de la caché? Cuando se ejecuta un programa en la PC, los datos van a la memoria RAM y desde la memoria RAM se van a la caché nivel 3, luego a la caché nivel 2 y finalmente a la de nivel 1. Pero si no existiese en ese microprocesador una caché de nivel 2 y una de nivel 3, de una sola vez de la memoria RAM se iría a la caché de nivel 1. Mientras el programa esté en ejecución, el procesador irá a buscar la información que necesita. Primero a la memoria más rápida, que sería la caché nivel 1. Si no la encuentra ahí, se irá a la caché nivel 2 y luego a la caché nivel 3. Si no está en ninguna de estas tres memorias caché, entonces la va a ir a buscar a la memoria RAM. Pero como les digo, si ese microprocesador no tuviera ni caché nivel 2 ni nivel 3, de una sola vez del nivel 1, si no se encontrase ahí lo que anda buscando el procesador, del nivel 1 se iría a la memoria RAM. Y aquí está la secuencia que acabamos de describir, pero ya en esquema. ¿Cómo es el proceso que se hace cuando se hacen las solicitudes desde el CPU? Y ahí se ven los diferentes niveles y esta sería la memoria RAM. De ahí otra de las partes del microprocesador es el coprocesador matemático, que es la parte especializada en esa clase de cálculos matemáticos. Esta parte está considerada como una de las partes lógicas, junto con los registros, la unidad de control, memoria y bus de datos. Los registros, esta es otra de las partes, se encuentran dentro de cada microprocesador y su función es almacenar los valores de datos, comandos, instrucciones o estados binarios que ordenan qué dato debe procesarse, como la forma en que se debe hacer. Un registro no deja de ser una memoria de velocidad alta y con poca capacidad. Otra de las partes sería la memoria, que es el lugar donde el procesador encuentra las instrucciones de los programas y sus datos. Tanto los datos como las instrucciones están almacenadas en memoria y el procesador accede desde ahí. La memoria es una parte interna de la computadora y su función esencial es proporcionar un espacio de almacenamiento para el trabajo en curso. Los puertos, esta es otra de las partes, es la manera en que el procesador se comunica con el exterior. Un puerto es análogo a una línea de teléfono.
Cualquier parte de la circuitería de la computadora con la cual el procesador necesita comunicarse tiene asignado un número de puerto que el procesador utiliza como si fuera un número de teléfono para llamar circuitos o a partes especiales. Por ejemplo, los puertos USB tienen una numeración, entonces como cada parte tiene un número, así es que se comunica el procesador. Vamos a ver los procesadores más recientes de Intel. Después de los Core 2 Duo para el 2008 y parte del 2009 se lanzó los Intel Core i3, i5 e i7, que son una familia de procesadores de 4 núcleos. Es decir, cuando dice 4 núcleos es como que hubieran 4 microprocesadores en uno, de la arquitectura Intel x86-64, con velocidades desde los 1.06 GHz hasta los 2.66 GHz para portátiles y bastante caros. Para PC de escritorio van desde los 2.93 GHz hasta los 3.46 GHz. Fabricación en 32 nanómetros, que equivale a un menor consumo y un menor calor generado como principal característica. Ahí podemos observar que los microprocesadores para laptop son más pequeños y las de escritorio pues ya son un poquito más grandes, los microprocesadores con más capacidad. Los microprocesadores iCore 9 de 3.6 GHz solo son compatibles con sus placas bases basadas en chipset de la serie 300. El procesador Intel Core 9 de 3.6 está diseñado para los juegos, creación y productividad. Cuando dice placa base se refiere a la motherboard. Esto quiere decir que es un microprocesador, el iCore 9 de alta gama. La refrigeración líquida, que es muy usada en las PC actuales de alta gama, las PC gamer, consiste en extraer el calor de los componentes de un ordenador. Si no es así, muchos de los componentes dejarían de funcionar porque se queman o se apagaría el ordenador. En caso de ser una placa moderna, a diferencia de la refrigeración por aire, usa agua como transmisor de calor. Las ventajas de la refrigeración por agua en vez de por aire incluyen el mayor calor específico, densidad y conductividad térmica, de forma que el agua puede transmitir el calor a gran distancia con mucho menos flujo volumétrico a diferencia de temperatura. La pasta térmica, también llamada silicona térmica o masilla térmica o grasa térmica, es una sustancia que incrementa la conducción de calor entre las superficies de dos o más objetos que pueden ser irregulares y no hacen contacto directo. Ahí ya habíamos hablado en otras clases acerca de la pasta térmica, que es para que haya una mejor conducción de calor en el microprocesador y no se toca directamente lo que es el núcleo, porque se pone en la parte de arriba del encapsulado, que también vimos esa definición de encapsulado y cómo era el encapsulado. Así que ahí es donde se coloca. Ahora vamos a ver comparación de microprocesadores actuales. ¿Para qué tipo de actividades nos pueden servir estos microprocesadores? Vamos a hablar acerca de los microprocesadores Intel Pentium, Celeron, AMD Ryzen 3. ¿Para qué actividades nos pueden servir ellos? Estos procesadores con esta velocidad son ideales para actividades básicas del día a día. Por ejemplo, correo electrónico, navegación web, paquete de ofimática e incluso para dar un gran rendimiento como centros multimedia HTPC. En el caso de los Pentium Ryzen 3 y APU pueden dar un gran rendimiento jugando en resolución de 720p o 1080.
Si se le equipa con una tarjeta gráfica decente, para esto nos puede servir este tipo de microprocesadores. Ahora los iCore 3, los AMD Ryzen 5 de 4 núcleos, ¿para qué actividades nos pueden servir? Esta gama de velocidades se adapta perfectamente a la navegación web, el trabajo con correos electrónicos, la ejecución de programas empresariales como los sistemas de gestión de pacientes y multitarea en general. Esta categoría funciona bien para el ordenador de oficina, medio usuarios que no quieren gastarse mucho dinero en su PC gaming, pero quieren actualizar su PC en un futuro. Ahora vamos a ver estos otros tipos de microprocesadores, el iCore 5, iCore 7 y el AMD Ryzen 7. Estos nos van a funcionar en las actividades de plataforma mainstream. Son los topes de gama, o sea, gama alta. Si necesitas un equipo súper potente, ideal para jugar a máxima exigencia, trabajar con base de datos súper potentes y edición multimedia, entonces necesitarás tener un ordenador de alto rendimiento. Personalmente, los iCore 7 de octava generación y la serie AMD Ryzen 7 con un overclock de 3.8 o 4 GHz dan un buen rendimiento para jugar y trabajar. Y hoy en día que pues ya hay microprocesadores de décima generación, son ideales para este tipo de actividades. Ahora vamos a ver parte de la nomenclatura de los microprocesadores Intel, y aquí tenemos un ejemplo de nomenclatura. Tenemos aquí nos describe cada una de las partes de la nomenclatura, que consiste en la marca, que este es un Intel Core, cuyo modelo es el i7, una iCore 7. La generación es la quinta. Siempre el primer número que aparece de este grupo de números, el primer número siempre es la generación. Aquí pudiese aparecer un 8, entonces sería octava generación. Si apareciera un 10 sería décima generación. Este es el submodelo, que son los 3 números que le siguen a la generación. El sufijo y la línea de producto. Entonces esa es la nomenclatura de un microprocesador Intel. Y ahora en esta tablita pues se han sacado los datos que nos interesan, que dice cómo lo vamos a identificar. Para el primer ejemplo quedaría de la siguiente forma. Aquí el modelo es la iCore 7, aquí escribimos iCore 7, la generación es la quinta, se pone el número 5, el submodelo es el 775 y en esta parte se pone la línea de producto o sufijo, que es la letra C. En el siguiente ejemplo igual se pone el modelo, que es una iCore 7, es de quinta generación, que es el primer número siempre, la generación del grupo de números que tengamos. El submodelo es el 950, que es lo que le sigue después de la generación. Y aquí nos pide la línea de producto o sufijo, que sería la HQ. Entonces de esa forma es que se identifican las nomenclaturas. Y vamos a ver la definición de CPU, que significa en español unidad central de procesamiento, y se trata de un chip de silicio compuesto por una serie de circuitos integrados llamados núcleos, que son capaces de procesar la información que circula a través de nuestro ordenador. Además de los núcleos, una CPU tiene un controlador de memoria para comunicarse con la RAM, memoria caché, y controladores de entrada y salida. Estos permiten comunicar la CPU con los carriles PCI Express, en donde normalmente tenemos una tarjeta gráfica instalada.
Y la siguiente definición es la APU, que no solo disponemos de estos elementos, sino que además el fabricante incorpora una o varias unidades de procesamiento para gráficos. Esto significa que no necesitaríamos una tarjeta gráfica dedicada, ya que el propio procesador es capaz de procesar los gráficos y sacarlos por un puerto de video integrado en la placa base. Todas las placas bases o tarjetas madre ya traen una tarjeta de video integrada, así que no es necesario comprar una adicional. Ya si usted quiere comprar una adicional, pues ya es cuestión de cada usuario. Ahora vamos a ver lo que es la nomenclatura de las primeras dos familias en AMD Ryzen, Threadripper, y esta es la forma en cómo se saca la nomenclatura para los microprocesadores AMD, que esta es otra empresa que crea microprocesadores así como Intel. Entonces su nomenclatura ellos la sacan, el Threadripper, a eso le llaman ellos la que es la familia, la generación, que es el primer número, así como en Intel, del grupo de números que tengamos ahí, y ellos a este número le llaman núcleos. A esto que está en celeste le llaman núcleos, a los dos últimos números. Y la IWX significa que es una serie de alto rendimiento. Para ellos así trabajan su nomenclatura de esta forma. Después viene la otra nomenclatura ya de la línea AMD Ryzen, cuyos núcleos es el número 5, la generación es la 3, su frecuencia es el número 4, el número de modelo son los últimos dos números, y la letra que sale acá es el rendimiento. Este es para otro modelo de microprocesador. La actividad individual consiste, como primera pregunta, investigue acerca de los niveles de memoria caché L1, L2 y L3. La segunda pregunta, ¿en qué consiste la arquitectura x86 y x64? Puede apoyarse de este video para responder la pregunta. Entonces, este es un apoyo si usted quiere ver el video para contestar esta pregunta o lo busca por su cuenta. También vamos a investigar acerca de las siguientes familias de microprocesadores AMD, las cuales son la APU AMD Ryzen, la APU AMD Athlon y la AMD Ryzen y Athlon para portátiles. Aquí les dejo un enlace web en donde ustedes van a encontrar la información acerca de esos tres microprocesadores. Y vamos a hacer los siguientes ejercicios. Ahí dice, identifique las siguientes nomenclaturas Intel. Entonces ahí sale la nomenclatura de cada uno de los ejercicios. Debemos de sacar el modelo, la generación, el submodelo, la línea de producto o sufijo. En total vamos a hacer 4 ejercicios. Y la fecha y forma de entrega es a través de WhatsApp o correo. Puede hacerlo en su cuaderno o en digital. Y la fecha es para el lunes 5 de julio y deberá escribir sus datos, nombre completo, número de lista, grado, opción y sección. Y con esto concluyo la clase de este día. Espero que pasen una feliz semana y nos vemos en la siguiente.